Gracias a Dios que nos permite estar esta mañana ante su santa presencia para alabarlo, para buscarlo, para encontrar de Él, para buscar su rostro, para tener de Él, para que su presencia se manifieste en cada uno de nosotros. Vamos a alabarlo cantando el himno número 1, por favor. Cantar el himno número 13, por favor. Alabar al Señor puede parecer un sinsentido, pero es el privilegio más grande que el ser humano pueda tener. Al Dios invisible, al Rey inmortal, que habita en la altura, en la santidad, anciano de días, Señor sin igual, tengamos honor.
doblar nuestras rodillas, por favor. Querido Padre Celestial, ¿quién puede estar ante tu presencia? ¿Quién puede estar en medio del fuego ardiente? ¿Quién puede estar ante tu gloriosa presencia, que es fuego permanente? Perdónanos porque la religión nos ha hecho tan superficiales que mucha gente ya no se arrodilla. Y eso es grave, pero todavía es más grave que mucha gente ya no ora. Ya no ora. Solamente dice alguna frase buscando supuesta ayuda de Dios, como un cliché, como una fórmula, como un amuleto. Perdónanos y ayúdanos para que podamos estar frente al monte o al pie del monte, temblando, asombrados y preocupados. Permite que tu santa presencia pueda ser lo más sagrado, lo más solemne para nuestros corazones. Acompáñanos en este momento, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a entender cómo estar en paz contigo. Que podamos tener esa amistad, la cual tu santa palabra dice: amístate ahora con Él y tendrás paz para con Dios. Permite que esa paz pueda ser nuestra más grande garantía, nuestra más grande recompensa y nuestro más grande privilegio. Porque la paz del mundo es un minuto para que el conflicto y el dolor y la amargura nos envuelvan el resto del día, Señor. Perdónanos y ayúdanos a buscar tu paz, a estar en paz contigo. Gracias, muchas gracias por todo. Gracias por tu Santo Espíritu que se manifiesta llevándonos hacia ti. Gracias, en el nombre sagrado de Jesús, lo rogamos, lo esperamos. Amén. Quisiera que empezáramos leyendo un versículo. Hermanos, yo no sé cuántos de nosotros nos hemos ido a la cama peleados con la esposa, el esposo, lastimados con los hijos porque nos hemos peleado con ellos también. Una dificultad en el trabajo, quizás has terminado un noviazgo, una relación de días, de meses, de años. ¿Cuánta gente a veces termina el día agobiada porque la relación, ya sea con Dios, con la familia, con amigos, con el trabajo, con gente del trabajo, no está bien? Es grave cuando tienes problemas en el trabajo. Hay tensiones. Es más grave cuando tienes problemas en la familia, pero es más grave cuando tienes problemas con Dios. Quisiera que abriéramos la Biblia en el libro de Salmos capítulo 32 y vamos a leer de aquí del 32 el versículo 5. Dice aquí, vamos a leer desde el 3. Creo que quise leer el 5, pero para que podamos entenderlo mejor, vamos a leer desde el 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Creo que no hay
más hermosa bendición que el que recibe este sagrado privilegio. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cómo puede lograrse esto? Dice el 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Qué cosa tan gloriosa. Dice aquí, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Cuándo se resuelve esto? Déjame leerlo otra vez porque, fíjate bien, no hay un solo ser humano que no tenga dificultades con Dios. Por cuanto todos, y pecaste tú, y pecó tu hijo, y pecó tu esposa, y pecó tu madre, y pecó tu abuela, y tu abuelo. Y pecaron tus nietos, y tus primos, y tus vecinos. No hay nadie en la iglesia, desde el que está arriba hasta el que está abajo, desde el que llora hasta el que ríe, todos hemos pecado. Por eso aquí un hombre pecador que entiende el problema de la paz con Dios dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Alguien preguntará, ¿por qué el pastor está predicando acerca de esto en estos días? ¿Por qué no predica acerca del Papa? ¿Sabes por qué, hermano? Porque se nos están agotando los días para encontrarnos con el fuego consumidor. Y es necesario arreglar no el mundo. Quise arreglar el mundo y no pude. Quise arreglar mi país y no pude. Quise arreglar mi pueblo y no pude. Quise arreglar mi familia y no pude. Y cuando no pude, pensé que quizás arreglándome yo podría arreglarme a mí mismo y entonces después a mi familia, después a mi pueblo y después a mi país y después al mundo. ¿Por qué no empezamos a hacer las cosas? Hermanos, hay demasiado trabajo con nosotros. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado, que podríamos traducirlo de otra manera. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y borrado su pecado. La hoja está limpia, perfecta. Bienaventurado el hombre que le han borrado sus pecados, que le han perdonado toda transgresión. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no tiene nada de qué culparle y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero falta algo para que esto pueda suceder. Para que esto pueda suceder, dice aquí, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras no hubo confesión, hubo una agonía terrible. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Tu espíritu estaba sobre mí, llevándome a los pies de la cruz, para que yo pudiera entender lo que cuesta el perdón. Y entonces había una crisis, un conflicto terrible. Mientras callé, mientras no confesé mi pecado, mientras no saqué la impureza y reconocí que estaba en serias dificultades con la sangre de Jesús. Sin embargo,
La paz viene, dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Entonces, aquí viene el secreto de los secretos. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y cuando yo dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, el secreto de los secretos. ¿Saben una cosa? En nuestra iglesia hay demasiada religión, hay demasiado programa, hay demasiados eventos, hay demasiadas actividades, hay demasiadas fiestas, hay demasiadas comidas, hay demasiados proyectos misioneros, hay demasiados proyectos de ganancia de almas, pero hay poca confesión. Hay poca confesión. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, voy a leerlo al revés, confesaré mis transgresiones a Jehová. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Entonces tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Fue cuando yo te declaré mi pecado, no encubrí mi iniquidad y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, el Calvario está colocado con el propósito de entender que la confesión no solo es necesaria, es más que urgente. Mientras no entendamos el asunto de la confesión y el arrepentimiento, hermanos, no vamos a florecer. Queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios nos prospere. Queremos que Dios nos proteja. Pero te digo una cosa, Dios ni puede protegerte, ni puede prosperarte, porque Dios no está contigo. Cuando nosotros no confesamos, mientras nosotros no nos arrepentimos y no nos confesamos ante Él, no solamente Él no nos perdona ni borra nuestros pecados, sino que no está con nosotros. Dice Isaías 59, mas vuestras iniquidades han hecho división entre mí y vosotros. Mas vuestros pecados han puesto una barrera entre ustedes y yo. Mas vuestras desobediencias frecuentes han hecho una terrible barrera entre ustedes y yo. Quiero acercarme, pero ustedes con su pecado no me permiten acercarme. Hermanos, ¿cuánta gente está ayunando y orando en este momento para que Dios le sane a su madre, a su hijo, para que Dios le cure de X enfermedad, para que le consiga trabajo, pero no abandona su pecado? Dios no solamente no va a contestar tu oración, sino que Dios ni siquiera está allí. Mira, fíjate, voy a leerte otra vez la nota. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Vamos a leer esto al revés. De día, mientras callé, dice el 3, mientras no confesé mi pecado, vino una crisis emocional dentro de mí que fue tan agobiante que sentía que mis huesos se envejecieron de verdad y se hicieron frágiles en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. No lo entendía.
le iba mal, le iba mal, le iba mal, le iba mal, y no entendía de dónde venía el mal. Hasta que de repente descubrí mi pecado, voy a declararte. Entonces, cuando te declaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad, tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuándo? Cuando dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¡Qué diferente fue! ¡Qué hermoso fue! Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, no culpa de pecado, y en cuyo espíritu no hay mentira, no hay engaño, no hay pecado, no hay transgresión. Antes en la ley de Jehová se deleita todo el día. ¿Cuándo vino esta gloriosa bendición? Cuando confesó su pecado. Estaba leyendo en el pequeño Larousse, ¿por qué la gente confiesa su pecado y no tiene paz, y no tiene sus pecados perdonados? Estaba yo leyendo en el pequeño Larousse la definición de la palabra expiación o expiar. Expiar significa borrar culpa por medio de un sacrificio. Expiar no es perdonar. Por ejemplo, tú golpeas mi carro y estamos en problemas. Pero tú vienes y me dices, perdóname. Según el pequeño Larousse, expiar tu pecado es, dice aquí, borrar la culpa por medio de un sacrificio. Y esto es lo que la mayoría de la gente, la gente le dice, Señor, perdóname, y se va y se olvida pensando que todo está resuelto. Perdóname, no es así, no es así, no es así, absolutamente no es así. Para que tú puedas ser perdonado, para que tú puedas ser expiado, entiéndelo. No es asunto de una palmadita y ya te fuiste, no, 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 no. Alguien tiene que pagar tu culpa. Si tú vas a ser perdonado, alguien tiene que pagar tu culpa. Y quisiera yo leer algunas notas aquí en el libro El deseo a todas las gentes. Yo no sé qué pasó conmigo ahora. Perdón un segundito. En el libro del deseo a todas las gentes, en la página 267, página 267, escucha esto, dice la sierva del Señor así: el Señor, página 267, en el primer párrafo, que empieza con el corazón orgulloso, no voy a leer todo, pero voy a leer la nota que dice: el Señor no puede hacer, y mi amor, no pongas toda la cita, pon solamente lo que leo, porque si no la gente no percibe el mensaje. El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que, convencido de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios. Entonces puede recibir el don que Dios espera concederle. Voy a leer otra vez. ¿Quieres ser perdonado? ¿Quieres estar en paz con Dios? ¿Quieres ser
Un hombre que tenga una hoja limpia en el cielo. ¿Quieres que tu pecado sea eliminado para siempre y borrado definitivamente? Tienes que confesar tus pecados a Jehová. Dice, el Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que, convencido éste de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios. Entonces puede recibir el don que Dios espera concederle. Escucha esta frase un poco más abajo. A menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables. Escucha esto. A menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables. Pero eso no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es resultado de la obra del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está con nosotros, hermanos, el arrepentimiento es vano, no existe, es irreal. Tú estás preocupado por los resultados del error, del pecado, de la equivocación o de la desobediencia, pero el verdadero pesar por el pecado es resultado de la obra del arrepentimiento. Con frecuencia, nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables, pero eso no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado. Escucha esta frase. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contritos al pie de la cruz. Hermano, si tú no vives esta experiencia de que el Espíritu Santo te revele la ingratitud de tu corazón, porque has despreciado con tu pecado y agraviado a tu Salvador, es decir, no estás preocupado porque tienes que pagar los $1,000 o el carro chocado o la mala palabra esa que dijiste que destruyó a tu esposa o está provocando un divorcio. No. Cuando tú entiendas que tu error ha despreciado y agraviado a nuestro Salvador, cuando entendamos que nuestro pecado ha agraviado, ha menospreciado, ha rechazado, ha lastimado a nuestro Salvador, es allí donde empieza el verdadero arrepentimiento. Mientras estés preocupado por los resultados terrenos, porque tienes que pagar, porque ahora ya no vas a poder tener la presencia de tu esposa o tu hijo se fue de la casa por un detalle equivocado tuyo, o te corrieron del trabajo, o no tienes trabajo porque, bueno, hiciste cosas incorrectas, y estás preocupado por eso. Eso no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es cuando el Espíritu Santo te revela la ingratitud de tu corazón que ha despreciado, que ha rechazado, que ha agraviado, que ha lastimado al Salvador. Y entonces este espíritu de contrición nos trae al pie de la cruz. Y entonces dice aquí, cada pecado que nosotros cometemos, cada pecado vuelve a herir a Jesús. Y al mirar a quien hemos traspasado y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. Esto es arrepentimiento. Mientras esto no suceda, es pura historia.
Las lágrimas del penitente son tan solo gotas de lluvia que proceden al brillo del sol de la santidad. Página 268. Déjame leer un pedacito aquí. El mundano puede llamar debilidad a esta tristeza, pero es la fuerza que une al penitente con el ser infinito mediante vínculos que no pueden romperse. Estoy leyendo al pie de la página 267, deseo todas las gentes 267, al pie de la página. Acuérdate que mientras tu corazón esté apenado por nuestras malas acciones, nos produjeron consecuencias desagradables, eso no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es por el pecado, es el resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contritos al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús, y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron esa angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. El mundano puede llamar debilidad a esta tristeza, pero es la fuerza que une al penitente con el ser infinito mediante vínculos que no pueden romperse. Demuestra que los ángeles de Dios están devolviendo al alma las gracias que se perdieron por la dureza de corazón y la transgresión. Las lágrimas del penitente son tan solo las gotas de lluvia que proceden, las lágrimas del penitente son tan solo las gotas de lluvia que preceden al brillo del sol de la santidad. Esta tristeza es precursora de un gozo que será una fuente viva en el alma. Conoce empero tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. No haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. A los que lloran en Sión, Él ha decidido darles hermosura en lugar de ceniza, el aceite del gozo en vez de lamentos y el manto de alabanza en lugar del espíritu de pesadumbre. ¡Qué maravilloso! Hay consuelo para los que lloran en las pruebas y las tristezas, cuando viene ese verdadero arrepentimiento. La amargura del pesar y la humillación es mejor que la complacencia del pecado. La amargura del pesar, escucha esto, tú piensas que tu pecado fue bueno, porque tuviste un poco de placer, pero lo que tienes con eso es muerte eterna. La amargura del pesar y la humillación es mejor que la complacencia del pecado. Por la aflicción, Dios nos revela los puntos infectados de nuestro carácter. Por la aflicción, Dios nos revela los puntos infectados de nuestro carácter para que por su gracia podamos vencer nuestros defectos. Nos son revelados capítulos desconocidos con respecto a nosotros mismos y nos llega la prueba que nos hará aceptar o rechazar la reprensión y el consejo de Dios. Cuando somos probados, no debemos agitarnos y quejarnos. No debemos rebelarnos ni acongojarnos hasta escapar de la mano de Cristo. Debemos humillar nuestra alma a aquel que desea ver las cosas desde un punto de vista agradable para sí mismo. Los caminos del Señor son oscuros para aquel que desea ver las cosas desde un punto de vista agradable para sí mismo. Pero los caminos de Dios son caminos de misericordia, cuyo fin es la salvación. Voy a leer una frase más, está en la página 269, dice: todos los que anhelan poseer la semejanza del carácter de Dios quedarán satisfechos. El Espíritu Santo no deja nunca sin ayuda al alma que mira a Jesús. Toma de las cosas de Cristo y se las revela.
Si la mirada se mantiene fija en Cristo, la obra del Espíritu no cesa hasta que el alma queda conformada a su imagen. Muy bien. Quisiera leer otra nota. Mi pecado te declare. Qué maravilloso. Quiero que sepas que no hay paz en el alma mientras no haya confesión. Fíjate bien, en el libro de San Mateo, en el capítulo 3, cómo es que viene el plan de salvación al horizonte de Israel. En el capítulo 3, versículos 1 y 2 y 6 dice, fíjate bien, ¿quieres ser salvo? Querido, antes de predicarle a otro de salvación, tú no puedes predicar salvación mientras no entiendas tú tu propia salvación. Sí, hay muchos laicos, hay muchos hermanos y hermanas que están predicando salvación a la gente, pero ellos mismos viven en pecado. ¿Por qué? Porque no han sido salvados y porque no han sido convertidos, porque ellos no entienden salvación. Fíjate, ¿qué cosa es salvación? En el 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, en aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos. ¿Qué fue la primera palabra que dijo Juan para predicar su mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, el versículo 6 dice, cuando ellos se arrepentían y confesaban sus pecados, dice aquí, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. No puede haber bautismo sin arrepentimiento y sin confesión de pecados. La mayoría de los hermanos que se bautizan es por aceptar unas 28 doctrinas. Por eso es que se bautizan, pero no se bautizan con un arrepentimiento sincero, con una confesión humilde, con lágrimas, para conseguir una conversión divina y total. No. Viene el obrero bíblico, viene el dador de los estudios bíblicos, ya sea el instructor, cualquiera que sea, y ya terminó las 28 doctrinas, y entonces ahora ya se puede bautizar. Pero no hay convicción de fe, no hay convicción de arrepentimiento, no hay convicción de pecado. La mayoría de los hermanos que se bautizan no guardan el sábado. Es más, la mayoría de los bautizados no guardan los mandamientos de Dios, pero ellos piensan que están bien, porque aceptaron intelectualmente las 28 doctrinas, entonces ahora se bautizan. Hermanos, el bautismo, para que pueda ser efectivo, fíjate cómo dice. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, ¡ey! Enderezad sus sendas, lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y lo chueco se ponga bien. Y dice el 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Me quedo pensando por qué el escritor no puso, y confesando sus pecados eran bautizados por él. No, es que el énfasis no está en el bautismo. Y eran bautizados por él confesando sus pecados.
énfasis está en la confesión. Hermanos, solo para que tengas una idea, ¿qué cosa es la confesión? En el libro de Levíticos, en el capítulo 16, está el capítulo que se llama el día de la expiación. Tú dirás, bueno, pero es que cuando yo pido perdón no se hace un día de expiación. Si tú vas a ser expiado de tu pecado, y fíjate que no lo dice un teólogo, lo dice el pequeño Larousse. ¿Qué cosa es expiar un pecado? Expiar un pecado es borrar la culpa por medio de un sacrificio. ¿Qué cosa es expiar el pecado? Borrar la culpa por medio de un sacrificio. Ahora, tú piensas que confesar tu pecado es decir, Señor, perdóname y ya. Transgredí mis votos matrimoniales. No. Mientras tú no reconozcas todo lo que hay que ver con el asunto de la expiación de tu pecado, estás en problemas. Expiar un pecado es borrar la culpa a través de un sacrificio. Me sorprende cómo este diccionario a mí me dio una claridad de pensamiento para entender la magnitud de mi problema. Mira, en el día de la expiación, tú querías que te perdonaran tu pecado, que lo borraran, que borraran tu culpa. Había que hacer ciertas cosas. Fíjate bien qué había que hacer. Dice aquí en el versículo 4, 1. Se vestirá la túnica, versículo 4, de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Había que hacer un procedimiento especial. El sacerdote tenía que estar limpio. 1. La congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y entonces fíjate bien que sigue. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Es decir, que el predicador, el pastor, el instructor bíblico, el que va a predicar salvación, el que va a traer salvación, no puede decir, señores, aquí están las buenas nuevas de salvación. Querido, si tú no te has puesto las vestiduras santas, y para eso tienes que traer un becerro para expiación para ti y tu familia. Tú no puedes predicar si tú y tu familia no han sido lavados con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo. No, ¿cómo le vas a decir que este es el camino de la salvación, este es el camino del perdón y para que tus pecados sean eliminados y borrados para siempre, si tú ni siquiera entiendes esto? No, querido, así no es. Hay demasiada gente predicando que en lugar de traer a nuevos cristianos a la iglesia, traen a nuevos satanacitos allá, pequeños satanes a la iglesia, y la iglesia está endiablada por todos lados. ¿Por qué? Porque los instructores no estamos preparados para entender que yo, para poder extender las manos de salvación, necesito estar limpio, ponerme las vestiduras santas. Entonces, para esto yo necesito sacrificar, aquí dice aquí, al becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Es decir, tú no puedes andar predicando mientras te acabas de pelear con tu mujer en la casa. Eso no sirve. ¿Sabes qué? Cancela la reunión. Sí, cancélala. Y vete a llorar y confesar tu pecado y arregla tu culpa y trae las vestiduras y trae el becerro.
Se necesita eso. No puede haber perdón si no hay expiación. Y apréndete de memoria esta frase. Expiación es borrar la culpa por medio de un sacrificio. ¿Quién va a hacer el sacrificio? Dale gracias a Dios que te ha mandado a Cristo Jesús, el Salvador, que quita el pecado del mundo a través del sacrificio de ese Cordero maravilloso. Pero tienes que entender eso y tienes que hacer todo el procedimiento. Fíjate, estoy explicándote esto porque mucha gente dice, Señor, perdóname. Y le dice a la mujer, perdóname, pero no deja el pecado, no abandona el pecado, sigue mirando el pecado, sigue atendiendo el pecado. Le pidió perdón a Dios y le pidió perdón a la mujer, pero sigue en el pecado. ¿Cuál es el chiste? Eso es una burla a Dios. Ni siquiera entiendes lo que acabamos de leer aquí, que por cada vez que tú pecas, dice aquí, Cristo, cada pecado vuelve a herir a Jesús. Si tú no entiendes eso, el Espíritu revela, si esto no lo has tenido nunca, si el Espíritu nunca te ha revelado tu ingratitud de corazón, porque has despreciado y has agraviado y has dañado y has lastimado al Salvador, y esto nos trae contritos al pie de la cruz, porque cada pecado vuelve a herir a Jesús. Y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, herido, rechazado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. Y nosotros no hemos renunciado al pecado. Ahí seguimos. Ya le pedimos perdón a Dios y al esposo y a los hijos y a la iglesia, pero ahí sigue nuestro pecado. ¿Sabes por qué? Porque no entendemos esto. La mayoría de los mismos grandes teólogos no entienden esto. Por eso viven en pecado. Por eso comen pecado. La mayoría de los predicadores no se alimenta con sabiduría. No tiene una mente limpia porque su alimentación no es de acuerdo al plan de Dios que ha ofendido. Vivimos en pecado porque esto no sucede. Es más, te voy a decir con franqueza, ni siquiera he oído hablar a un predicador acerca de estas cosas en estos últimos días. ¿Por qué? Porque no se conoce la experiencia de conversión. La mayoría de la gente que se bautiza por el conocimiento de 28 doctrinas, pero no porque ha habido una hermosa conversión. No, pero ya diezma. ¿Y cuál es el punto? ¿De qué aprovechar el hombre si diezmare todo el mundo y perdiere su alma? Porque no se ha apartado del pecado. Hermano, pero es ganador de almas. Mira, no se ha bautizado y ya tiene como a 100 dando estudios bíblicos. Pero no se ha convertido. Nosotros miramos lo de afuera. Déjame seguirte. ¿Qué se necesita? Fíjate cuánto procedimiento se necesita. Una vez que el hombre, que el sacerdote, se mataba el becerro, dice, después de esto tomará los 2 machos cabríos, el 7, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Es decir, que tiene que matar el carnero el macho cabrío que cayó por suerte hacia Jehová, tiene que matarlo. Y entonces
lo ofrecerá en expiación. ¿Qué cosa es expiación? Borrar la culpa por medio del sacrificio. Mas el macho cabrío, todavía, yo quiero que me escuches, te parece que esto no tiene sentido, pero voy a llegar a un punto que te vas a descubrir que no tienes ni siquiera idea de lo que hacemos. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya. Fíjate bien lo que tenía que hacer el sacerdote. Y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que es sobre el testimonio. Hermano querido, ¿sabes una cosa que no era el sacrificio del animalito el que valía? Era el sacrificio de Cristo Jesús. Me encanta. Y te voy a decir una cosa, muchas de estas cosas no las había entendido. Dice aquí, después tomará, dice, y hará traer Aarón, el versículo 11, esto es sublime, y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Y entonces después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego la sangre del becerro y le rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Escucha esto, escucha esto. Y dice la Biblia, me lo ofrecerás como olor fragante. No era el olor del animal, el olor a la carne asada, que es carne muerta. El pecador le encanta el olor del animal muerto, la carne asada, le encanta. Pero eso no era lo que le agradaba a Dios. Escucha esto. Escucha esta cita que dice aquí en la página 387 de Mensajes Selectos, tomo 1. Tomo 1, Mensajes Selectos, página 387, que sinceramente tengo ganas de llorar. Dice aquí, Cristo mezcla su propia justicia con la confesión del pecador arrepentido, para que la oración del hombre caído pueda ascender como incienso fragante delante del Padre, y sea impartida la gracia de Dios en el alma del pecador. Escucha, Cristo mezcla su perfume, su justicia, su perfección, su hermosura, su santidad, su obediencia, su perfume único y especial. Cristo mezcla con ese nauseabundo olor de muerto, porque de lo único que sale de nosotros, imagínate que tú te vas nosotros tenemos un cáncer en el colon. No hay cosa más horrible, no hay cosa que apeste más en la tierra. Una vaca muerta tirada en la calle, de allí en el camino por 4 o 5 días con moscas y gusanos, apesta. Un perro muerto, un caballo muerto tirado en el camino, muerto de 4, 5, 6 días, apesta. Pero nada apesta más que el hombre muerto, abandonado, con las entrañas descubiertas por un cáncer podrido en el colon. Eso apesta tan horrible. ¿Y sabes qué dice la Biblia?
que nuestra vida es como una podrida llaga desde la cabeza hasta los pies. Así que cuando nosotros nos ofrecemos en sacrificio vivo, si Jesús no mezclara su justicia, su santidad, su obediencia, su hermosura, su belleza, su perfección, su amor, su perfume con nuestro sacrificio, con nuestra ofrenda, eso sería algo tan repugnante. Dice, Cristo mezcla su hermosura, su belleza, su obediencia, su santidad, su perfección. Cristo mezcla su propia justicia con la confesión del pecador arrepentido, para que la oración del hombre caído pueda ascender como un perfume fragante delante del Padre. Y entonces sea impartida la gracia de Dios al alma. Un poquito más abajo dice, aplicad por fe la sangre de Cristo a vuestro corazón, pues solo eso puede haceros más blancos que la nieve. Hermano, ¿sabes qué? Yo no entendía por qué había que mezclar, aquí dice, después tomará un incensario, llenará las brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, de Jehová, y pondrá el perfume sobre el fuego. ¿Cuál es el fuego? El fuego del animal. Dice, hará traer el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Hermanos, es increíble cuando Jesús mezcla su sacrificio, su sangre expiatoria, su perfume, su perfecta santidad, su perfecta justicia, su perfecta obediencia, su perfecta pureza. Cuando Él mezcla ese glorioso perfume con nuestra nada, con nuestra podredumbre, es entonces que el Padre viene y nos concede su maravillosa gracia. ¿Qué cosa es la gracia? Es la obra del amor de Dios que hace por el hombre que él no tiene la capacidad de hacer por sí mismo. Te voy a seguir leyendo. ¿Qué sigue? Tomará, dice, el 15, después degollará el macho cabrío por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, que era para él, y la esparcirá. No puede haber un predicador que predique salvación si él primero no se ha salvado. No te apresures a predicar el mensaje de salvación si tú primero no te has convertido. Y cuando tu esposa reconozca que tú eres un santo varón de Dios, entonces sal a predicar. Porque de otra manera lo que vamos a traer serán demonios a la iglesia. Sí, mientras nuestros hijos, mientras nuestra esposa no reconozca que nosotros realmente hemos sido convertidos, que hemos sido transformados a la semejanza de Cristo Jesús, hermano, no hemos sido convertidos. Y los primeros que tienen que darse cuenta que hemos sido convertidos son nuestra esposa y nuestros hijos. Entonces, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Y escucha esto, escucha.
Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Pura impureza hasta aquí. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Y ahora escucha esto. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Y cuando hubiere acabado, fíjate bien, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, cuando hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y los enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Fíjate que la confesión fue lo último que se hizo antes de poder entrar al santuario, al Santísimo, antes de hacer todos los oficios. Antes de hacer la confesión, hubo que hacer ciertos oficios, ciertos procedimientos, ciertos detalles, ciertos asuntos que eran requeridos para que la presencia del Señor se manifestara y la gracia del Señor fuera el privilegio del creyente. Hermanos, la confesión no es un asunto que digo, Señor, perdóname y ya. No. Primero tienes que alistarte, lavarte, cambiarte de vestidura, matar el becerro, sanar tu casa, sanar a tu esposa, a tus hijos, limpiar tu casa. Cuando hayas entrado hasta el Santísimo y allí hayas reconocido todo el daño que le has hecho a Cristo Jesús tu Salvador, y cuando hayas llorado al pie de la cruz pensando que cada pecado nuestro lo ha vuelto a crucificar, entonces cuando tu comprensión de esto, cuando tus lágrimas hayan lavado tu corazón, cuando tus lágrimas hayan limpiado todo esto con la sangre de Cristo Jesús, entonces viene la confesión. Entonces el regalo de la paz. Yo leí todo esto para que entendieras hasta dónde Aarón dice. Fíjate, empezamos en el 16:1, por decirlo así. Lees todo el 16. Aquí hay que hacer, hay cosas 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 que hacer. Y hasta el 21 dice, y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades. Hermanos, hay algo glorioso en esto. ¿Qué cosa estuvo haciendo Aarón antes? Consiguiendo el perdón, consiguiendo la limpieza nuestra en el sagrado programa de Dios, en el plan de Dios, en el corazón de Dios. Primero viene el perdón de Dios antes que tu confesión. Tu confesión no es generada por tu buen corazón, querido. Yo quiero que sepas que la confesión y el arrepentimiento son un regalo de Dios. Déjame leerte la cita. En la página 461 de mensajes selectos, 461, dice aquí, voy a leer desde la 460 para que entiendas, hermano,
que la confesión no es asunto de algo que tú das. Eso es un regalo de Dios. Nosotros decidimos confesar nuestro pecado para resolver un problema legal, pero eso no sirve. Tú estás arrepentido por las consecuencias de tu pecado, pero eso no sirve. El arrepentimiento verdadero, querido, como dice en la página 267, dice aquí: a menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones producen consecuencias desagradables, pero esto no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento por el pecado es resultado de la obra del Espíritu Santo. El verdadero pesar por el pecado es resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado, que ha agraviado al Salvador, y nos trae contritos al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús, y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, llorando por los pecados que le produjeron angustia, una tristeza nos traerá o nos inducirá a renunciar al pecado. Este es el verdadero arrepentimiento. Pero yo necesito que entiendas cómo es el proceso. En la página 460 dice: a fin de obtener la justicia de Cristo, es necesario que el pecador sepa lo que es ese arrepentimiento. Quiero decirte que estoy maravillado. Yo tengo estas citas aquí, yo tengo los versículos, pero quiero que sepas que el orden de los pensamientos míos no son míos, sino que son dados por el Espíritu Santo. Estoy maravillado de cómo ha resultado todo esto. Dice: a fin de obtener la justicia de Cristo, es necesario que el pecador sepa qué es arrepentimiento. A fin de obtener la justicia de Cristo es necesario que el pecador sepa qué es ese arrepentimiento. Tú sabes que la mayoría de los hermanos no saben, incluyendo nuestros hermanos teólogos, porque si lo supieran, no vivieran las vidas que viven. Dice aquí: a fin de obtener la justicia de Cristo, es necesario que el pecador sepa lo que es ese arrepentimiento que efectúa un cambio radical en la mente. Voy a empezar. A fin de obtener la justicia de Cristo, es necesario que el pecador sepa lo que es ese arrepentimiento, que efectúa un cambio radical en la mente, en el espíritu y en la acción. La obra de la transformación debe comenzar en el corazón y manifestar su poder mediante cada facultad del ser. Sin embargo, el hombre no es capaz de originar un arrepentimiento tal como este, y solo puede experimentarlo mediante Cristo, que ascendió a lo alto. Llevó cautiva la cautividad. Cristo ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién desea llegar al verdadero arrepentimiento? ¿Quién desea llegar al verdadero arrepentimiento? ¿Qué debe hacer? Bueno, debe ir a Jesús tal como es, sin demora. Debe creer que la palabra de Cristo es verdadera y, creyendo en la promesa, pedir para que lo reciba. Y cuando un sincero deseo mueve a los hombres a orar, no orarán en vano. El Señor cumplirá su palabra y dará el Espíritu Santo para inducir al arrepentimiento con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El pecador orará, velará y se apartará de sus pecados, haciendo manifiesta su sinceridad por el vigor de su esfuerzo para obedecer los mandamientos de Dios. Y el pecador orará, velará y se apartará de sus pecados, haciendo manifiesta su sinceridad por el vigor de su esfuerzo para obedecer los mandamientos de Dios. Mezclará fe con la oración y no solo creerá
en los preceptos de la ley, sino que los obedecerá, se declarará del lado de Cristo en esta controversia. Renunciará a todos los hábitos y compañías que tiendan a desviar de Dios el corazón. El que quiera llegar a ser hijo de Dios debe recibir la verdad que enseña que el arrepentimiento y el perdón han de obtenerse nada menos que mediante la expiación de Cristo. El que quiera llegar a ser hijo de Dios, el que quiera llegar a ser hijo de Dios, el que quiera llegar a ser hijo de Dios, debe recibir la verdad que enseña que el arrepentimiento y el perdón han de obtenerse nada menos que mediante la expiación de Cristo. Asegurado de esto, el pecador debe realizar un esfuerzo en armonía con la obra hecha para él y con una súplica incansable debe acudir al trono de la gracia para que el poder renovador de Dios llegue hasta su alma. Cristo únicamente perdona al arrepentido, pero primero hace que se arrepienta. Fíjate bien, Cristo únicamente perdona al arrepentido, pero Cristo primero hace que se arrepienta aquel a quien perdona. La provisión hecha es completa y la justicia eterna de Cristo es acreditada a cada alma creyente. El manto costoso e inmaculado tejido en el altar del cielo, entonces ha sido provisto para el pecador arrepentido y creyente, y él puede decir: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me ha vestido con vestiduras de salvación, me rodeó de un manto de justicia. Yo voy a parar aquí, porque es demasiado el material. Pero, hermano querido, yo quisiera pedirte que vuelvas a escuchar hasta aquí, porque todavía falta. Todavía falta. Vamos a terminar aquí. Y quisiera que pudiéramos cantar el himno que cantamos la vez pasada, que se llama Anhelo ser limpio. ¿Se acuerdan? No hemos terminado, hermanos, estamos muy lejos todavía. Estamos muy lejos todavía de esto. Y considero que estamos tan verdes, pero tan verdes, tan verdes. Imagínate, si los predicadores no entienden esto, si los predicadores para ir a predicar no han hecho esto, como decía hace un momento, lo que hemos estado haciendo es introduciendo hijos como nosotros. El himno 254, necesitamos arreglarnos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a cantar. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgor. Este himno lo cantamos el día del bautismo de las personas que se bautizan. Y entonces pensamos que los que anhelan ser limpios son ellos. Pero los que estamos podridos con la religión que llevamos somos nosotros. Nosotros debiéramos de cantar a cada segundo esto y buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero nosotros cantamos este himno el día del bautismo y es el único día en que lo cantamos. Debiéramos de cantarlo con tanta vehemencia y con lágrimas hasta conseguir el carácter perfecto de Cristo Jesús. Vamos a cantar. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgor.
Oh, lávame tú, y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú, y cual nieve seré. Jesús, te suplico, postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú, y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú, y cual nieve seré. Hermanos, como iglesia, estamos muy lejos, desde la cabeza hasta los pies, y andamos entretenidos, gritándole a la ramera lo mal que está, ignorando que la marca de la bestia está en nosotros. ¿Sabes qué cosa es la marca de la bestia? Es salvarse por tus propias fuerzas. El 666 es la fuerza del hombre que genera salvación por la fuerza del hombre. Hermano, cuando tú crees que vas a ser salvado, pero no oras, no lees la Biblia, no celebras el culto familiar, estás queriendo salvarte por tus propios esfuerzos y tú tienes la marca de la bestia. Si en tu casa no se celebra el culto familiar, pero es el director de Conquistadores, si en tu casa no se memorizan versículos, si en tu casa no se reúne tu familia para leer la palabra con lágrimas, pero eres el director del coro, eres el anciano de la iglesia, querido, tú tienes la marca porque estás queriendo salvarte por tus propios esfuerzos. Y la única manera en que tú puedes salvarte es trayendo a Jesús a tu casa. Y es cuando tú lo invocas de rodillas con lágrimas, en un arrepentimiento genuino, honesto, sincero, con una confesión total y real que te separe del pecado y que te ayude a agarrarte de la cruz de Cristo. Es cuando Jesús viene a tu casa. De otra manera, estás cayendo en el paganismo perverso. Toda la gente que no celebra el culto familiar, que no lee la palabra con lágrimas, con dolor y con preocupación de ser semejante a Cristo Jesús, que no se arrodilla, que no le enseña a sus hijos a cómo orar y cómo hacer un sacrificio vivo diario, esa casa tiene la marca de la bestia. Y nosotros pensamos que es la ramera la que tiene la marca de la bestia. No, querido, somos nosotros. El falso profeta, ¿sabes qué cosa es un falso profeta? Un profeta malo es el que está allá afuera.
pero el falso es el que está adentro. Es uno que parece verdadero, pero es falso. Esos somos nosotros. Porque leemos la Biblia, leemos el don de profecía, pero continuamos desconectados de Cristo Jesús y de su sangre preciosa y simplemente vivimos en pecado, continuamos mintiendo, robando, alterando, adulterio, fornicando, impurezas, miserables. Hermanos, no sirve. Eso es tener la marca de la bestia. La marca de la bestia es querer ser salvo por tus propios esfuerzos. Y cuando tú no oras, cuando tú piensas que siendo director del coro, siendo director de conquistadores, organizando eventos femeninos o masculinos, pero no, en tu casa no se celebra el culto familiar. Los muchachos de Emaús platicaron con Jesús y cuando llegaron a su casa, Jesús se iba de largo. Si no lo hubieran insistido a que entrara, ellos jamás hubieran descubierto a Cristo Jesús. Si tú no metes a Jesús a tu casa a través de las lágrimas y las súplicas fervientes, hermano, tu casa estará vacía. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. No hemos terminado con esto. Querido Padre Celestial, estamos tan lejos, pero tan lejos. Bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado el varón cuya iniquidad ha sido eliminada. Bienaventurado aquel varón quien no se le culpa de pecado. Bienaventurado aquella persona que tiene una hoja limpia y que está en paz contigo. Pero nosotros estamos tan lejos, no tanto porque no quieras perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados, sino porque nosotros ni siquiera tenemos interés en eso. Queremos que nos perdones, queremos ir al cielo, queremos que borres nuestros pecados, pero queremos continuar en pecado. Queremos que Jesús sea nuestro Salvador, queremos que Jesús sea nuestro intercesor, queremos que su sangre nos limpie, pero queremos continuar en pecado y comiendo lo mismo de siempre, pensando lo mismo de siempre, hablando lo mismo de siempre, mirando lo mismo de siempre. Jamás podremos llegar a ser una criatura blanca como la nieve. Jamás, porque nosotros vivimos en la negrura de nuestra carnalidad pecaminosa. Perdónanos, Señor. Aquí estamos. Por favor, ayúdanos a entender qué cosa es el arrepentimiento y qué cosa es la confesión. Queremos quedar en tus manos. Por favor, permite que este día lo dediquemos a salvarnos y que busquemos esta salvación con temor y temblor. Que cada uno de los varones y de las mujeres puedan sentarse o arrodillarse y allí pedirle de rodillas sabiduría al Señor para cómo salvar la casa. Tú no has dejado todavía a alguien sin contestar su plegaria cuando la hace de esta manera. Por favor, ayúdanos. Muchos no saben qué hacer con sus hijos. Pero, Señor, tampoco conocen qué cosa es el perdón, la confesión y la salvación. No la conocen. Señor, por favor, ten misericordia y ayúdanos a entender que para salvar a otros, primero necesitamos confesar nuestros pecados, arrepentirnos y que el Señor venga y mezcle su perfecta justicia, su delicioso y delicado perfume con nuestro maloliente y perverso corazón, que con lágrimas te suplica que lo transformes. Ten misericordia de nosotros. Acompáñanos y por favor, y ven y mezcla toda tu perfección de hermosura con esta negrura y esta fealdad y transfórmanos. Conviértenos en personas con un carácter semejante al de Cristo Jesús. En su sagrado, precioso y bendito nombre te lo pedimos humildemente. Amén. Mi hermano, mi hermana, estamos necesitados de Jesús. Quisiera que este mensaje, si te parece bien,
lo transmitamos a tanta gente, a millones. ¿Tú sabías que la mayoría de la iglesia no sabe esto? No lo sabe. Nicodemo no lo sabía. Y Jesús se lo dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Así está la situación en la iglesia. ¿Sabes por qué nosotros estamos mal? Porque los que nos enseñaron no sabían esto. Vamos a empezar nosotros por nuestras casas y por nosotros mismos. Para que la gente en nuestra propia casa nos crea, primero necesitamos hacerlo nosotros. Escucha 2 o 3 veces este tema, 4 o 5 veces. Te prometo que el Espíritu Santo hará un trabajo extraordinario, hermoso, bonito, formidable contigo y tu familia. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Que Dios te cuide. Ha sido un placer. Gracias.